Hacienda pone su foco inspector sobre las bodas. Desde hace unos 2 o 3 años está reclamando a muchas parejas el pago del impuesto sobre donaciones por el dinero que reciben en concepto de regalos en sus cuentas corrientes. La mayoría ignora que es una obligación tributaria y acaban teniendo que pagar una multa. Al año se casan en nuestro país casi 160.000 personas. Muchas probablemente desconocen que si reciben como regalo de bodas una aportación de dinero en su cuenta corriente, deben tributar por la cantidad recibida a Hacienda a través del impuesto sobre donaciones. En los últimos 3 o 4 años sí que hemos detectado que Hacienda se ha dirigido a ciertos novios con cierta capacidad adquisitiva, exigiéndoles el pago del impuesto sobre donaciones por los bienes y el dinero que han recibido el día de su boda. Este gravamen está bonificado de padres a hijos, no si la aportación la realizan amigos o familiares. Oscila en una horquilla entre un mínimo del 7,65%, desde el primer euro hasta los 8.000, hasta el 34%. Hacienda tiene 4 años para exigir ese tributo. Además, si no satisfacen este impuesto, tendrán que pagar la multa, 50% de lo recibido e intereses de demora, un 3% anual. El afán recaudatorio de Hacienda le ha llevado también a inspeccionar a los restaurantes que sirven los menús de las bodas. Se ha dado el caso de unos novios que tuvieron que aportar la factura con el número exacto de comensales. Hacienda cotejó la cifra con la lavandería que lavó los manteles del restaurante. Al no coincidir, demandó al local información fiscal adicional. Esto tiene como objeto descubrir ingresos no declarados por parte del restaurante. Hacienda somos todos y, según los expertos fiscales, ahora se mira con lupa actividades que antes pasaban más desapercibidas. Son las sorpresas que nos depara Hacienda cuando presentamos la declaración y nos vienen con un dato, con una información fiscal que rompe nuestros esquemas. Sí, nos rompe completamente porque, claro, nuestras expectativas de pagar más o menos al fisco, pues queremos saber cuáles son esas sorpresas, si son más comunes de lo que imaginamos. Vamos a hablar esta mañana con Ignacio Ruiz Jarabo, él es socio director de Carrillo Ruiz Jarabo y exdirector de la agencia tributaria. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, la primera pregunta, nos ha sorprendido muchísimo que tengamos que declarar, una vez que nos casamos, bueno, pues esos regalos que nos hacen a nuestra cuenta corriente. Explíquenos por qué es esto. Bueno, es que yo creo que no es así. Es un desatino, uno más, de los cometidos en los últimos tiempos por la Hacienda Pública Española, ¿no? Vamos a ver, si es la agencia tributaria la que está reclamando, desde luego no puede reclamar algo en relación con el importe recibido en la cuenta corriente, porque el importe que reciben los novios como regalo, se dice como regalo en la cuenta corriente, es la contraprestación al coste del servicio del banquete, ¿no? Y por tanto, en todo caso, como mucho la agencia tributaria podría pedir la diferencia entre el regalo percibido y el coste que para los novios ha supuesto la organización del banquete. Sería una ganancia patrimonial neteada, lo recibido menos el coste de la fiesta. Si fuera la Hacienda Autonómica la que está exigiendo vía impuestos sobre donaciones, pues ahí habría que tener en cuenta que hay un mínimo exento en el impuesto sobre donaciones y, por lo razonable y por lo habitual, ninguno de los regalos que suelen hacerse comúnmente en las bodas llega a superar ese mínimo exento. Por tanto, si se está haciendo, sea una hacienda o sea la otra, evidentemente es, insisto, un desatino. Bueno, ahí puede haber algunas dudas, vemos. Hay otros casos en los que no hay tantas dudas, por ejemplo, como el Plan PIBE, que figura como subvención recibida para el contribuyente, y después resulta que hay que pagar por ese Plan PIBE y llegan a descontar entre 300 y 400 euros, ¿no? Esto también ocurre. Claro, pero vuelve a ser otro desatino, ¿no? Porque imaginemos un momento la de servicios que los ciudadanos recibimos con algún tipo de componente de subvención, ¿no? Es decir, son millones de niños españoles los que van a colegios, o bien públicos, o bien concertados, por tanto, o bien con una subvención mayor o menor, ¿no? Nos van a exigir también que paguemos por la diferencia entre lo que es el coste de educación, de escolaridad de un niño y lo que pagamos, que sea un colegio público, sea un colegio concertado, es menos que ese coste. Es un desatino. Yo insisto que yo entiendo las razones de luchar por erradicar el déficit público, ¿no? Pero la Hacienda Pública Española debería volver a la senda de la sensatez de la que hace unos años ha abandonado. Y en esos casos, señor Ruiz, ¿qué es lo que hacemos? Porque si nos lo exigen, ahí el contribuyente, ¿qué puede alegar o qué puede hacer? Desde luego, ante excesos en la actuación de la Hacienda Pública, lo que hay que hacer es utilizar los medios legales y, evidentemente, reclamar, ¿no? Pero es que imaginemos, es que no hay límites si la Hacienda Pública decide ir por aquí, ¿no? Porque imaginemos
Sí, hay muchas bodas, pero estamos en el mes de mayo, hay muchas primeras comuniones, También, ¿no? claro. También los regalos que se reciben en la primera comunión deberían ser objeto de tributación en nuestro impuesto sobre la renta. Cuando yo organizo una fiesta de cumpleaños y los invitados amablemente cumplen con la práctica social de regalo, también tengo que declarar lo que me ha regalado en la fiesta de cumpleaños. Yo insisto, esperemos que los rectores de nuestra hacienda pública recuperen la sensatez que han perdido. Nos dice, si no, que acudamos a los tribunales. Claro, también acudir a los tribunales nos puede salir caro si tenemos también que luego pues declarar el importe de las costas. Bueno, inicialmente por la vía administrativa, que es el recurso de reposición primero, y luego las reclamaciones ante los tribunales económico-administrativas son gratuitas. No hay que pagar ni abogado, ni hay que pagar costas. Sí que es verdad que si el afectado no tiene unos conocimientos suficientes, tendría que acudir a un asesor fiscal. Pero con las tarifas de Carrillo y Ruiz Jarabo, por ejemplo, hay que decir, son reclamaciones muy sencillas y desde luego el coste de la reclamación es perfectamente asumible, sobre todo en relación con la expectativa de victoria, que yo creo que es ciertamente grande. Hay un caso, por ejemplo, que también nos preocupa, la situación de los preferentistas. Muchos son jubilados que no tienen obligación de presentar la declaración, pero con esta nueva carga fiscal, ¿están obligados a hacerlo? Claro, la polémica ha surgido efectivamente por los casos en los que se ha producido la condena a costas a Bankia o al banco afectado y, por tanto, digamos, la recuperación del importe pagado previamente a los abogados por parte de los preferentistas, ¿no? Pero si yo recupero un coste, es que previamente he tenido un coste y por tanto hay que volver a netear y desde luego para yo tener la ganancia patrimonial que puede suponer las costas que ha de pagarme la entidad que ha perdido el juicio, yo previamente he tenido que pagar a mi abogado y las tasas judiciales. Por tanto, de nuevo neteando, no hay ganancia patrimonial alguna. La polémica ha surgido para aquellos casos, que es muy frecuente, en la cual hay despachos de abogados que van solamente facturan minuta al cliente en caso de victoria. Entonces, en este caso, Hacienda ha pensado, hombre, entonces no ha habido costes. Entonces la indemnización ha sido neta. No, pero si es que la indemnización es el pago, que entonces sí que, una vez que la recibo, sí que tengo que hacer al abogado. Luego, de nuevo neteando, cuando se recuperan las costas, evidentemente no hay ingreso alguno. Yo recomiendo a todos los preferentistas que desde luego no acepten la consideración como renta de lo que reciben como condena a costas y que, si es necesario, efectivamente litiguen con la agencia tributaria. Muy bien. Pues Ignacio Ruiz Jarabo, socio director de Carrillo y Ruiz Jarabo y exdirector de la agencia tributaria, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Adiós.